Bueno, bienvenidos a Popcorn número 1, el primero de muchos programas que esperamos para poder compartir con ustedes todas las noticias del cine, todos los avances de lo que a la gente le gusta, lo que quizás no le pueda gustar, pero que la gente se mantenga informada con todo lo del cine. Bienvenidos Henry y Meli a este primer programa de Popcorn. Muchas gracias, Marlillon. Bueno, sí, como se lo dijo, es nuestro primer programa. Espero que todos esos cinéfilos y las personas que les guste el cine, esta magia tan bonita que hay, que hablaremos de todo, ¿no? Doblaje, de cómo se hace el cine, cómo ha ido en taquilla, digamos que todo eso lo vamos a abordar. Bienvenidos, espero que estén acá. Gracias, chicos, por este espacio, poder compartir con ustedes y echar cháchara un rato acá con ustedes. Sí, que empiece la charladera. Así es, muchachos, bienvenidos a todos a este nuevo proyecto Popcorn, donde vamos a hablar acerca de películas, series, en donde la idea es recomendarles películas para que puedan verlos con sus amigos, familiares y demás gente, ¿cierto, Marlon? Sí, bueno, vamos a empezar el programa el día de hoy, Meli y Henry, con una de las películas que más ha pegado este 2024. Es del director canadiense Denis Villeneuve, que nos ha entregado una secuela que ha dejado a mucha gente como bastante impactada, porque pues después de un fracaso por parte de Hollywood en varias producciones venían fracasando en taquilla, incluso películas que no se les destinaba mucho recursos habían fracasado, pero llegó por fin Duna parte 2, Dune Part 2 del director canadiense Denis Villeneuve. Digamos que Dune para mí ha sido, o sea, la primera película que se hizo alrededor de los 80 más o menos, sí, que no tuvo como gran éxito. Sí, no fue muy taquillera. En su momento, ¿no? Ahorita actualmente como está todo lo del cine digital, los efectos, todo eso en pantalla, Dune no carece de eso. Dune es como toda esa revolución en una imagen digital, y digamos que todos los detalles en los personajes, en lo que está compuesta las escenas, es muy, muy chévere, muy bonito. Vale, por mi lado es una película que recomendaría 100%. Entraríamos a hablar sobre eso. ¿Qué opinas tú, Meli, sobre la película Dune? Me parece que es una película que te mantiene en constante como que te tiene alerta, ¿no? Al que va a pasar. La sonorización es muy interesante, ¿no? Porque como que hace que el espectador esté como a la expectativa de qué va a pasar. Es intrigante, me parece, esta película. Ok, ustedes tocan un par de temas que me parecen muy, muy interesantes. Lo primero era lo que mencionaba Henry acerca de la película de 1984 de David Lynch. Y David Lynch tiene pues películas que se volvieron cinearte, son muy icónicas, y es un director que tiene, digamos así, una reputación muy alta. Sin embargo, la película en 1984, cuando se estrenó, él trató, igual que Denis Villeneuve, intentó ser muy, digamos, pegarse mucho al libro original de Frank Herbert, que es el escritor de Duna, de la serie de Duna. Él intentó hacerlo, pero digamos que no había suficiente tiempo para poder presentar el libro completo, y creo que este director canadiense Denis Villeneuve entendió que parte del fracaso de la película de 1984 era que no tenía suficiente tiempo para narrar un libro tan largo en una sola película, y creo que eso fue un error de producción que ellos no se imaginaron, porque quizás pensaron que iban a lograr presentar la idea. En cambio, Denis Villeneuve logró de alguna forma entender que iba a tener problemas de producción para narrar todo muy rápido en una película de 2 horas y algo. Así que decidió dividirlo en 2 partes. Por eso tenemos Duna parte 1, que se estrenó, si no estoy mal, en 2019, y Duna parte 2, que la recibimos este año. Y en esas 2 películas se está narrando solamente el primer libro de esta saga de Dune, porque pues, recordemos que es una serie de libros bastante largos. Otra de las cosas que me parece espectaculares por parte de Meli es que tiene, digamos así, una banda sonora y tiene unos efectos de audio bastante peculiares. Yo tuve la fortuna de ver la película en IMAX y puedo decir que hasta la fecha no he visto ninguna película que tenga unos efectos
tan potentes como la película. Yo prácticamente, mientras que estaba viendo la escena cuando Paul Atreides, el protagonista de la película, que es en este caso encarnado por el actor Timothée Chalamet, está cargando un gusano de arena de Arrakis de Dune. Es impactante, es decir, la forma en que lo hicieron, los efectos especiales que rodaron en la película y sobre todo el audio, los efectos de audio de la escena. Yo dije, esto es una de las mejores cosas que he podido ver. Y no solamente eso, digamos que eso es lo más épico para mí en cuanto al audio, aparte de la música de Hans Zimmer, que nunca decepciona, que se ha convertido en el compositor de nuestra generación, sino que también al principio de la película, cuando están en la escena donde los Harkonnen intentan atrapar, en la primera escena de la película, intenta atrapar a los Fremen que están con Jessica y con Paul. Existe como una coordinación entre el color. Si se han dado cuenta que es una especie de tonos muy naranjas, está ocurriendo un eclipse al principio de la película, hay tonos naranjas y tiene una sincronización como el desplazamiento cuando empiezan a editar los Harkonnen, que incluso simétricamente, y la música va absolutamente alineada con los movimientos de los personajes que están en pantalla en ese momento. Eso lo que demuestra es que Denis Villeneuve está llegando como al apogeo de su carrera como realizador, como director, y está logrando presentarnos todo ese, o sea, es que el audiovisual es algo que supera la expectativa de muchas personas, ¿no? Incluso alguien que no sepa mucho de cine o que solamente vaya al cine a disfrutar porque alguien lo llevó a ver la película. Yo recuerdo haber visto una señora que evidentemente la estaban llevando los hijos y la señora como que no entendía mucho de la película, pero decía, pero esta película se ve muy bien. Esa es la expresión de esta película. Es una película que visualmente es extraordinaria, pero más allá de eso también nos presenta un guión muy fino, nos presenta un guión muy bien elaborado. Bueno, quizás hay algunos errores que para poder entender los errores tendría que uno que leer el libro, pero creo que es parte de los recursos que utiliza el director para poder llevar a gente que no conoce los libros de Frank Herbert a disfrutar de esta película y a entenderla en lo mínimo. Hay un momento en que Paul Atreides se está enfrentando con el primo. Siento que ese personaje le dan como, no sé, o sea, es muy rápido que lo descartan. Rauta. No sé si exacto, no sé si en los libros él tiene una continuidad como más larga en la historia, porque digamos que aparece en la segunda, no se muestra como en la primera, y en la segunda es como que un personaje que tiene fuerza, ¿no? Para mí, que es un villano que le puede dar como la batalla a Paul y contra la revolución y contra las casas que él ha cazado, como una pelea para otra vez retornar el trono, vengar a su padre y volver otra vez al poder a la familia. Entonces yo no sé, Marrillón, en los libros, si él tiene una continuidad larga y si tiene como un mayor protagonismo. Es que siento que ahí en una parte el director sí fue como que, bueno, hagámosle y mató al personaje de una, que para mí no estuvo como mal, pero siento que se hubiera podido explotar el personaje, el actor, porque pues como lo estaba representando, siento que me conecté. Yo dije, ese es el villano, ese es, o sea, el que le puede dar como la pelea a Paul Atreides durante toda la saga o durante una película, durante la parte de la saga, durante las primeras 3, 4, 5 películas, porque me imagino que eso va a ser de 5 a 6 películas donde se pueda desarrollar el libro, porque con lo que usted está diciendo, sí, a veces es difícil tomar como lo literario, lo de un libro, y pasarlo a algo audiovisual. Es como las películas, no sé, acá haciendo como una anotación de Harry Potter, fueron como unas 5 o 6 películas, pero no se explotó como los mayores detalles, faltaron cositas, y creo que en esa película faltan cositas. Espero que en la tercera, voy con bastantes expectativas, de que surja alguien que en este caso sería como el villano de, no sé. Pues usted mencionaba que le parecía que, por ejemplo, Face Rauta, que es encarnado por Austin Butler, que pues es un actor que tenía mucha acogida, ¿no? Después de que protagonizó Elvis, mucha gente quería que a Austin Butler le dieran el Oscar, porque a mí en lo personal me pareció que ese año el Oscar debe haber sido para Austin Butler, porque me parece que es un actor que es joven, que está teniendo un auge, una acogida muy fuerte en Hollywood,
y todo papel que toca se vuelve oro. Es como Will Smith en los 90, todo lo que le decían Golden Boy, porque todo lo que tocaba se convertía en oro, y algo así le está pasando a Austin Butler. Creo que el personaje de Faith Rauta tuvo el problema que menciona Henry. El problema fue que quizás el director, al igual que David Lynch en el 84, no midió bien la presencia de Faith Rauta en la primera película. De hecho, en los primeros capítulos del libro Dune, del primer libro, que para mí es el mejor de toda la saga, los primeros capítulos, Faith Rauta ya era una figura preeminente dentro de la narrativa del libro. Pero extrañamente, quizás porque no habían hecho casting o quizás porque el director tenía muy poco para narrar la primera parte de Dune, la primera parte del libro, no lo incluyó, y por eso, al igual que Henry, yo siento que es un poco precipitado y estrellado la aparición de Faith Rauta, que realmente es la figura. Él es digamos así, la contraposición de Paul. Tienen habilidades, es habilidoso, solamente que pues digamos que es la otra cara de la moneda de Paul, pero le da la talla, digámoslo así, tanto que en la batalla final prácticamente por muy poco se la gana, ¿no? Asesina, por un pelito y lo asesina. Y lo muestra realmente, sí. También por ejemplo, Meli, ok. No, sí, dale. Por ejemplo, Meli, respecto a las actuaciones de actrices como Zendaya, como Rebecca Ferguson, exacto, que es la mamá de Paul, de esas presentaciones, ¿cuál te pareció que era la mejor? Zendaya es una actriz súper importante en este gremio porque, por ejemplo, ha tenido grandes apariciones no solamente ahora en el cine, sino desde antes, por ejemplo, actuando como para, no sé, Disney, para programas de televisión de jóvenes, de niños jóvenes, y ahora actuando en estas grandes ligas. Me parece que ha sabido superar las expectativas. Entonces me parece que ella ahora está teniendo su gran momento, ¿no? En la película, Amelie, Zendaya tiene una actuación que me parece que está bien. Me parece que es una actriz también que está en auge respecto a salir de papeles que son muy comerciales, ¿no? Que pues que soy MJ, la novia de Spider-Man, y hago otras películas que son así como más de corte juvenil, y ahora se enfoca más en este cine adulto. Digamos que para mí Dune es una película que es de alto presupuesto y que siento, y Henry me confirmará o me desmentirá, que todos los actores y toda la producción estuvo muy comprometida, y parte del éxito de la película es que se nota que todos están muy comprometidos con sus papeles, es decir, están todos y aparte de eso es que tiene también un casting brutal desde la primera. No, sí, ahí es donde entra no, que Javier Bardem y Josh Brolin la actuación le dieron un toque. Por ejemplo, en esta segunda parte, Josh Brolin, al igual que Zendaya, al ser Fremen, no tuvieron una gran aparición en la primera parte, ¿no? En la primera película no tuvieron aparición, sino fueron prácticamente escenas cortas. Bueno, Stilgar y Zendaya no tuvieron como mucho protagonismo. El de Zendaya sí, pero, al principio. Pero fue la estrategia, porque por ejemplo en Duna 1, ellos son como la imagen, ¿no? La portada, es como la estrategia del director de dar lo que se viene en la segunda. Y, sí, perdón, sigue Meli, perdóname. No, dale, tranqui. Y que Zendaya la primera, digamos que tiene una fuerza, Meli, porque se ven, o sea, ella tiene un carácter cuando conoce a Paul, y uno intuye por las visiones que él tiene al principio en la primera película de que alguien lo va a asesinar, y pues uno intuye que es ella, ¿no? Cuando en la segunda ya se confirma al final de la pelea que ya se vuelve el enemigo, o sea, asesinaron a este man y sigue ella, que podría ser el enemigo en la película de Paul. Bueno, realmente es el comentario respecto a Zendaya, que hace el papel de Shani, es que en el libro Shani es un personaje que está absolutamente, digamos así, absorbida por la personalidad de Paul, es decir, ella se enamora de él igual que está Shani en Duna parte 2, pero hay una diferencia en cuanto al papel. Quizás Denis Villeneuve, entendiendo ciertas posturas diferentes de esta época a la época en que Frank Herbert escribió el libro, decidió darle una postura más contraria
a Shani, es decir, que no estuviera como bajo la sombra de Paul, sino que la saca un poco de esa sombra que Paul ejerce, pues porque Paul es un personaje que prácticamente lo está absorbiendo todo en las dos películas, no porque el director lo quiera así, sino es porque realmente la historia de Dune es como es el ascenso de un mesías para un pueblo, ¿no? Lo que pasa es que pues eso trae sus problemas, un mesías que venga a prometer cierto tipo de cosas por medio de la guerra, por medio de la política, pues podría tener un mal desenlace, ya veremos en la tercera parte, pero aquí Chani tiene un papel donde ella es un poco más rebelde respecto a esa figura de Paul, ¿no? Por eso vemos que cuando ella ve que las cosas empiezan a tornar un poco pesadas respecto al, digamos así, a ese fervor religioso por parte de personajes como el de Javier Bardem, que personifica a Stilgar, se está saliendo de control porque ella piensa que eso los va a llevar a la condenación, es decir, va a hacer que los Fremen se hundan en una profecía que quizás los lleve al exterminio. Eso lo tenemos que ver más adelante en las películas que vienen, porque sí viene de una parte 3, Denis Villeneuve la confirmó, ya está escribiendo, pero creo que, por ejemplo, este personaje interpretado por Javier Bardem, que cada día presenta personajes más y más completos, este es uno de los personajes que le hace entender a uno en la película la dimensión de lo que está intentando transmitir la historia, y es que es una persona fanática de Paul, y cómo progresivamente Paul va perdiendo un amigo que es Stilgar, y ese amigo se convierte en un acólito, en un seguidor ferviente, en un fanático de su causa. Y eso lo deja ver pues con sus constantes repeticiones acerca de Lisan al-Gaib, todo lo que hace Paul para él es como si lo estuviera haciendo un dios. Eso transmite bastante, y eso lo hace la actuación de Javier Bardem, ¿no? Exacto. Marlon, pero tú decías algo acerca del tema de la producción. Es que esta producción de Duna 2 o sea, tuvo $200 millones, o sea, tuvo un gran impacto, ¿no? A la hora de hacer esta película, a la hora de tener la producción, se da uno cuenta que está en grandes rasgos, ¿no? Sí, es una producción, digamos, de lo más top de Hollywood en este momento, y es parte de ese fenómeno de los últimos años en que hay que invertirle prácticamente 150, 180, 200 millones de dólares a una película para que esa tenga éxito, pero ese ha sido el problema, que se le ha invertido 150, 200, 300 millones, así por ejemplo como de Marvels, que le invirtieron solo en la película, en hacer la película, producirla, y del marketing más de 300, 350 millones de dólares, y solamente lograron recaudar 200 prácticamente en taquilla, y eso significa una pérdida muy grande para los estudios. Pero es precisamente por eso que Dune ha logrado ser una película que está entrando a la memoria colectiva de esta generación de alguna forma. Mucha gente dice que es una de las mejores películas desde la época de del Señor de los Anillos. Yo pienso que en cierta forma tienen razón. Otros simplemente tratan de decir que es una película que visualmente se presenta muy bien y que aprovecha esos 180 millones de dólares muy bien en cuanto a la distribución de personajes, porque Henry mencionaba que era una plantilla espectacular, muy, muy pesada. Aparte de lo que está diciendo, para hacer un paréntesis ahí, digamos que hay personas que dicen sí es buena, se está diciendo, pero hay otras que dicen no, o sea, yo no me voy a un cine, no me aguanto una película como de 2 horas y ahí me quedo, o sea, pero a mí me pasaba lo mismo, ¿no? A mí me pasa a veces con las películas largas. Yo digo, a veces es un conflicto y yo digo, bueno, voy a lo fijo, al tráiler, y yo digo, el tráiler me promete mucho, voy y la miro. Me pasó con Dune, que con la referencia de la película del 83, más o menos, 87, yo dije, no me va a ofrecer mucho, el director tampoco es que dentro de los míos esté como en el top, pero le di la oportunidad, yo dije, vamos a mirarla, vamos a aguantarnos como 15 minuticos, esos 15 minuticos se terminaron como en las 2 horas, en la segunda parte de Dune, y quedé enganchado. Entonces yo siento que hay veces sí que las personas tienen que dar la oportunidad, obviamente, para poder como decir, oiga, sí, no me gustó por eso esto, y sí me gustó por eso. O sea, cuando yo la empecé a ver, bueno, la historia como chévere, iba bien, y empecé a ver como todos esos personajes, todo ese casting,
Yo dije, promete bastante, y sobre todo lo que hemos hablado, digo, parce, es una de las películas que creería que puede ganarse un Oscar fácilmente en efectos, en música, en guión. Bueno, en guión no sé, bueno, hay otras películas que entrarían ahí, digamos, a pelear el guión, pero podría también ser como el tema del Oscar para un actor, para eso, para que se lo pueda llevar. Sí, que lo pueda llevar Timothy, o no sé, Zendaya, podría ser entre esos dos, no sé. Por ejemplo, en el guión, yo creo que están muy acertados y tienen un nivel muy alto en cuanto al guión. O sea, hay veces que las películas se les aprecia mucho por lo visual, otras veces por lo cinematográfico, otras veces por los efectos especiales, otras veces por la historia, otras veces por las actuaciones, pero es que esta película es prácticamente como una aglomeración de eso. Sí, digamos, si el argumento, la narrativa que ellos están contando no va muy bien, o sea, puede ser una imagen muy bonita, muy bien hecha, muy bien construido todo, pero si la historia baja, o sea, toda la película se arruina. Puede tener una historia chévere, bonita, no con mucho recurso, y sigue siendo una película. Pero esa película, lo que usted está diciendo ahorita, lo que voy a decir, es que está muy bien equilibrada, ¿no? En todos esos aspectos. Entonces eso es lo que la hace muy buena, porque es la amalgama de todas esas cosas. Sí, es verdad. Mire, dentro de la película se trata una cosa muy importante, y es que en el libro se menciona que los Fremen hablan una especie de idioma llamado el idioma Chakotsa. Este idioma no lo menciona específicamente Frank Herbert en sus libros, sino que simplemente lo escribe en inglés, pero hace la mención de que se habla en ese lenguaje. Lo que hizo en este caso Denis Villeneuve y los guionistas fue que se reunieron y crearon un lenguaje particular para la película. O sea que ellos crearon en el guión el lenguaje Chakotsa, y los actores tuvieron que aprender el lenguaje. Y gran parte de la película... Este lenguaje es nuevo, o sea, lo crearon ellos. Es decir, Frank Herbert no hizo lo mismo que J.R. Tolkien cuando escribió El Señor de los Anillos, que él sí escribió el lenguaje de los elfos, era una lengua élfica distinta. Él lo creó el libro, y parte del libro también es leer el lenguaje élfico, que uno no lo entiende, pero luego le presentan la traducción. Bueno, Frank Herbert no lo hizo, pero estos escritores y estos guionistas y Denis Villeneuve, el director, se reunieron para crear el lenguaje Chakotsa desde un principio. O sea que estamos hablando de que está muy pulido también el guión, porque eso es parte de lo que hace grandes las historias. Pienso en los detalles en los que la gente no se fija, y realmente cuando uno va al cine no se fija y dice, bueno, todo se escuchaba también. No sé, Meli, respecto al doblaje, ¿tú viste la película en inglés o en español? Pues respecto al doblaje, yo la vi doblada al español, y me pareció interesante porque, por ejemplo, el actor principal lo dobla Emilio Treviño. Este es un actor muy reconocido pues en el gremio del doblaje, porque es de esas voces cautivadoras, diría yo, o de esas voces, por ejemplo, que constantemente, por ejemplo, en plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, están muy presentes. Entonces, pues en mi opinión, soy muy auditiva, o no sé si se podría decir. Entonces siempre así como, esta voz se me hace conocida. Tienes buenos oídos. Y pues es nuestro querido Emilio. Entonces, ¿El que otras películas ha doblado? ¿O qué personajes ha doblado? Por ejemplo, ha doblado... generalmente se caracteriza por doblar dibujos animados, como por ejemplo este muñequito, podría decirse, de Jake, el de Aventura. Ajá. También Tremenda serie. No sé si han visto, pero ha doblado también. No sé si han visto la serie de Anne with an E. Esta es una serie romántica. Para los que no sabían, a mí me encanta el género romántico, pero sí es muy conocido por hacer doblajes de dibujos animados. Tiene tan solo 24 años este muchacho. Es súper pollito. ¿Es mexicano? ¿Qué dijiste? Sí, es mexicano.
O sea que realmente es un actor que no lleva muchos años en el gremio, pero ya tiene bastante experiencia, imagino yo. Que al ser joven y que le suelten un papel de ese tipo es porque ya tiene cierto tipo de experiencia. Exactamente. Porque es que algún día llegaremos a ser así como dime. En un próximo programa yo propongo que hablemos sobre los doblajes, es muy interesante. Hace un tiempo con Marlon tuvimos una conversación sobre los doblajes, digamos que ya entrándonos y saliéndonos, como es un poquito, va a ser un paréntesis acá rápido, sobre los superhéroes, sobre el mundo Marvel, el mundo de DC. Digamos que comparar las voces de un Batman, de un Joker, ¿sí? A eso, y me interesaría, ese diálogo podría estar ahí sobre la mesa en un próximo programa. Claro. Sí, está perfecto. Lo tendremos en el próximo programa. Digo, lo mencionaba respecto a lo del doblaje, Meli, porque uno ve muchas, por ejemplo, yo recuerdo que hoy en día trato de consumir las películas en inglés y cuando ya las he consumido en inglés, trato de verlas en español para pues tratar de darle a la audiencia una opinión más completa sobre lo que es un actor, porque nunca una voz va a poder ser exactamente igual a la voz del actor principal y los actores utilizan en su lenguaje natural ciertas entonaciones que le dan características y rasgos a los personajes, pero yo sí tengo que admitir que muchos dobladores logran incluso en algunas oportunidades, no muchas para mí, superar la traducción original, digámoslo así, el lenguaje original, digámoslo así. Pero eso me imagino que lo logran hacer es personas que se involucran mucho más allá del doblaje y van incluso a intervenir, como a entender cómo es la escena, a entender cómo puedo hacer este sonido, imaginándome que estoy ahí con el actor, ¿bien? Sí, el tema del doblaje se basa más en entender lo que está pasando, o sea, qué escena está pasando, si el personaje está llorando. No solamente es uno transmitir o decir lo que dice el guión, sino de verdad sentir y transmitir esa emoción para que pues el televidente no se dé cuenta. La idea de hacer doblaje es que el televidente no se dé cuenta que está siendo doblado por otra persona. Okay. ¿Tú qué pensarías, Meli? ¿Qué es lo más complicado de hacer un doblaje? Pero respecto a que ve... De pronto la caracterización de la voz, o sea, cómo la persona encuentra esa voz para el personaje. La presión del estudio. Uy. grave, barato. Nos interesa barato. Cuando muchas personas no lo saben, pero Meli, pues ella trabaja en doblajes. Es muy difícil los entornos de doblaje. Lo digo, por ejemplo, hablando de esa película de Dune, evidentemente deben tener ya un casting también muy fuerte de gente que tiene mucha experiencia. Pero una persona que está empezando en el doblaje, me imagino que tiene a veces dificultades porque hay muchas personas, me imagino, técnicos, directores, coordinadores. Exactamente, pero a ti te lleva lejos el hecho de tú ser resiliente y siempre tocar puertas y que te caracterice no imitar voces, sino crearlas. Generalmente los actores de voz pues tienen la referencia de la voz original, por ejemplo, puede ser en inglés, pero la voz se termina como de cuadrar si tú le das la emoción indicada. Si tú le das, por ejemplo, si la escena es de llanto, pero tienes que ver si la escena es de llanto, pero tiene rabia, o si es de llanto y se murió alguien. Son distintas emociones que el actor de doblaje tiene que identificar en pocos segundos, ¿no? Para poder actuarla. Pero en eso se basa. Hablando de eso, por ejemplo, muchas veces los actores repiten ciertos personajes. Yo recuerdo que cuando era niño, siempre el actor que hacía la voz de Goku en Dragon Ball Z, Dragon Ball Z realmente cuando Goku es adulto, era el mismo actor de doblaje que doblaba las películas de Jim Carrey y luego las de Bruce Willis. Y era una cosa que uno ya identificaba, es decir, uno se adapta a ciertos tipos de voz y ya desarrolla una especie de memoria respecto a esas voces y lo relaciona. Y es por eso que te preguntaba si este actor tan joven sí lograba, digamos así, sí lograba convencer de que él era Timothée Chalamet, que él sí era Paul Atreides en la película. Sí, totalmente. Generalmente los actores de doblaje
siempre están como a la expectativa de no sé, porque por ejemplo, uno está acostumbrado, como tú dices, uno está acostumbrado a, digamos, si uno ve una serie y está acostumbrado a escuchar esta voz, pero en el capítulo 40 te la cambian. Eso puede cambiar mucho, ¿no? A la hora de tu ver, puede que la gente diga, ay no, yo ya no voy a ver esto, simplemente por el hecho de que ya no está la voz de ese personaje. No sé si les ha pasado. Sí. Pero generalmente eso suele pasar. Suele pasar por distintas cosas. Se genera recordación. O de pronto los contratos con tal estudio no se dan, entonces es muy habitual de que constantemente cambien las voces de los personajes. Es un poco triste porque uno se encariña con o sea, viendo la imagen del personaje y con la voz. Entonces, en mi opinión, a mí me causa como conflicto escuchar una voz, por ejemplo, esta serie de Grey's Anatomy y ir en el episodio, no sé, 80 y que me cambien la voz de la actriz principal, es como, ¿por qué? Pero bueno, claro. Perfectamente me pasó con una serie hace poquito, se llama Suits. Suits, exacto. Ay, perdón, en inglés. Pero bueno, me entendieron. ¿Cómo se llama en español? Se llama la ley de los audaces. La ley de los audaces. Tremenda. Pero igual, como hasta el cuarto capítulo, y ahorita no me acuerdo el nombre del abogado que era duro. Temporada, ¿sí? Cuarta temporada. ¿Cómo se llamaba el abogado que acoge a este pelado? Harvey Specter. Entonces, claro, el man con una voz así como súper seria, o sea, poniendo como, o sea, sí, el carácter. Y llega la cuarta temporada, ya cuando tiene el trasfondo el personaje con primera, segunda, tercera temporada, con lo que le pasó al pelado. Sí. Llegan y le meten como una voz como más suave, más tranquila. Yo dije, no, me simpló y ahí ya no la volví a ver. Ya. ¿Viste? Sí, claro. Queridos directores. Porque Michael Ross, que es el protagonista junto a Harvey Specter. Sí, yo vi también la serie en inglés, digámoslo, pero también percibí en algún punto, para las personas que lo veían en español, que hubo un cambio y hubo un bajonazo en las audiencias. Es que eso siempre ocurre. Cuando ya se genera recordación, por ejemplo, yo recuerdo que cuando era también muy niño, bueno, quizás ya estaba en la adolescencia, cambiaron los actores de doblaje de Los Simpson. Y eso fue un golpe muy fuerte. Ya nadie quería ver Los Simpsons porque las voces, se notaba una diferencia. Y tengo que admitir que después de un tiempo que volví a ver los capítulos, se notaba que los actores que contrataron para hacer los doblajes, los nuevos actores, eran muy buenos y intentaban hacerlo mejor. Pero ya la recordación de las personas se vuelve un poco complejo. Y creo que eso hace que caigan las audiencias en muchos programas. Pero bueno, respecto a Dune, sí, para que sigamos hablando, pero ya cerrando el tema de Dune. Para seguir con el tema de Dune, quiero comentar algunas cosas. Por ejemplo, el personaje de Timothée Chalamet. No sé si Henry Melly, al ver las películas, yo tuve varias escenas que me dejaron como bastante pensativo y luego entré a hacer un análisis más detallado porque pues, me parecieron espectaculares y me parecía que volver a ver la película y entender ciertas cosas me va a permitir tener una mejor percepción de la idea que me transmitía el director y que el director había tomado evidentemente el libro. Paul Atreides me parece que es la mejor actuación de la película es la actuación de Timothée Chalamet. Me parece también que la escena cuando está junto al Consejo de los Fremen y logra convencerlos una vez ya, digamos, adquiridos sus poderes, me ha parecido que es como una de las mejores escenas de la película. Tanto que recuerdo que en el cine viendo la IMAX se me erizó un poco la piel. Es decir, yo la vi en inglés en ese momento, luego la repetí en español. Sentí, digamos que en español cayó un poco la potencia, pero no creo que haya sido error del doblador, de ese caso del actor de doblaje, sino simplemente que a veces por transmitir uno su idea en su idioma original, el actor pues es él el que está transmitiendo la idea, entonces a veces es muy difícil doblarlo. Pero lo que me refería es que la escena está muy bien combinada en cuanto al audio, en cuanto a la cinematografía y la actuación de
de Timothée y la actuación, por ejemplo, de los actores que están en ese momento, le confieren al momento como un aire de mucha grandeza, ¿no? Y también de mucho cuidado, ¿no? Porque no estamos acá defendiendo ni ideologías, ni idea de Mesías, ni nada de eso, sino que la idea es que la película transmite ideas que lo dejan a uno bastante sorprendido en cuanto a lo cinematográfico. No, voy a refutar eso. Estoy de acuerdo. Otra cosa que quería comentar mucho de esta película es el tema de los efectos. Muchas veces las personas hablan de que es que esta película, en inglés se llama practical effects, efectos prácticos. Casi no se utilizó CGI, casi no utilizó imágenes generadas por computadoras. Recuerdo muy bien que Tom Cruise en una entrevista trataba de mencionar que en la película de Top Gun Maverick tuvo un gran éxito, que fue muy bien recibida por el público, muy bien recibida por la crítica, vendió todo lo que pudo vender y fue como uno de los más grandes éxitos de hace un par de años. Él decía que habían tratado de utilizar, bueno, no mintió, él mencionó que la mayoría de escenas las habían grabado en aviones reales, en aviones de combate reales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y eso fue real. Y la gente se hizo una concepción extraña de que la película se había grabado sin CGI y sin efectos especiales y sin imágenes generadas por computadoras, pero luego ellos mismos salieron a desmentir. La película está plagada de efectos visuales y efectos generados por computador. Eso no es lo malo. Lo malo es que a veces se reemplazan muchos efectos prácticos para generar, digamos así, ciertas escenas que no se podrían hacer en la vida real. Pero algo que me impactó mucho de la película es cuando este personaje, Paul Atreides, que vemos acá en pantalla, logra cabalgar el gusano de arena. Denis Villeneuve, en una entrevista con Vanity Fair, anunció que la película utilizó muchos efectos especiales, y parte de los efectos de la escena, que para mí es una de las mejores de la película, es que ellos tuvieron que contratar varios tractocamiones de carga pesada, y a esos tractocamiones en el desierto de Emiratos Árabes Unidos tuvieron que, digamos así, ponerle unos tubos gigantes de acero, y literalmente terminaron atravesando una montaña, una duna de arena real en el desierto de Emiratos Árabes Unidos, para poder tener una escena lo más real posible. Evidentemente, pues el actor no se cayó por el hueco como se ve cuando pasa el gusano a través del muro, no se cayó porque pues eso no se puede por seguridad, pero sí se logró hacer un efecto práctico en esa elaboración. De hecho, cuando Paul está cabalgando el gusano, que tiene con las tenazas agarrado al gusano, y se ve como Paul prácticamente está siendo jalado y luego se pone de pie, él mencionaba que lo hicieron con una plataforma prácticamente suspendida en medio de una gran cantidad de arena con muchísimos ventiladores. El resultado fue que sí se utilizó imagen generada por computador, sí, pero da el sentido de que la imagen es muy realista. No sé ustedes qué opinan acerca de esa visual. Bastante realista, yo diría. Digamos que también es una de las icónicas, ¿no? Porque es el momento en que Paul va a coger el gusano y lo va a montar, y es como toda esa imagen cuando el man puede, cuando precisamente es el gusano más grande que llega del desierto, y es a donde ellos dicen que es el elegido, porque el gusano también lo eligió de cierta manera, y que no lo va a poder domar, y al final como que resulta ahí dándonos y mostrándonos que sí puede como montar al gusano y comandarlo. Ok, Meli, respecto, y ya para ir cerrando el tema de Dune, pensamos que íbamos a poder hablar de muchas más películas de acá, pero pues creo que esta adquirió una gran importancia, y pues no hay problema, para eso tenemos nuestros diferentes podcasts para tratar otros temas. Respecto a las actuaciones, como mencionabas, tú mencionaste el tema de Zendaya y todo eso. Yo sí quiero hacer una mención y una opinión respecto a eso. Creo que parte del éxito de esta película es que es una película que se alejó mucho de mensajes políticos y se alejó muchísimo también de mensajes ideológicos. Creo que eso es lo que más le ha hecho daño últimamente al cine en Hollywood, la imposición de ciertas ideas, de ciertos pensamientos ideológicos que se tratan de transmitir con las películas. Y pienso que aunque el cine es una manifestación artística del ser humano, no es un espacio para hacerlo. Para eso existen otro tipo de espacios para poder manifestar ese tipo de ideas políticas, ideológicas. Y creo que parte del éxito fue ese, aunque siento que de alguna forma el reelaborar el personaje de Chani, de Zendaya, y darle un papel protagónico más importante,
estuvo bien. No creo que sea algo ideológico, creo que simplemente la historia daba para hacer eso, para poder darle un papel, porque cuando Paul, él al principio de la película quiere negarse a ser el Lisan al-Gaib del Kwisatz Haderach, a ser el Mesías de los Fremen, a ser el Mahdi. Él quiere negarse, él no quiere hacerlo, pero termina convenciéndose de que si no lo hace, pues lo van a exterminar a él, van a exterminar a toda su familia, a su mamá, a su hermana que está ahora en el vientre de su mamá, que también tenemos que hablar un poquito más de eso. Y al final él decide que sí tiene que tomarse el veneno, que es el veneno que sale de los gusanos, ¿no? Eso lo explica en la película, para poder convertirse finalmente en Lisan al-Gaib. Por eso él menciona en una escena de la película que ve muchos futuros posibles y solamente hay un camino muy estrecho por el cual ellos podrían triunfar de alguna forma. Y esa es la única forma de lograrlos, prácticamente dando un paso hacia convertirse en una especie de villano para la siguiente película, ¿no? Porque pues vemos que él, a partir del momento en que toma ese veneno, asume una personalidad distinta a la que ha venido presentando en la primera película y en la mitad de esta segunda parte, ¿cierto? Es decir, existe una variación en la personalidad del protagonista y eso podría implicar que pues tome una especie de camino como así parecido al de Anakin Skywalker en las películas de Star Wars o al personaje de Arthas en Warcraft. Pero bueno, independientemente de eso, lo que quería comentar era cómo el guión acomoda ciertas ideas del libro para que la película termine siendo un éxito. Parte de eso, por ejemplo, Henry Melly, y con eso lo estábamos comentando Henry hace poco, es que en el libro, Lady Jessica, la mamá de Paul, al tomar el veneno de los gusanos, al tomar la especia geriátrica, que pues, en ese universo es como la sustancia más valiosa en el universo porque permite el viaje intergaláctico y porque pues hace a las casas feudales de ese imperio en el año por allá 11.000, 12.000 en el futuro, más poderosas, es que en el libro la niña sí nace. En el libro la niña nace, pero cuando la mamá toma la especia, ella recuerda a todas las generaciones de mujeres anteriores que han vivido. Por tal motivo, ella es consciente de muchas cosas que pasaban que ocurrieron, y la niña también. Por eso cuando la niña nace en el libro y la niña habla, la niña ya camina. Ella recuerda muchas cosas, sí. Es consciente como un adulto, pero acá hay esas jugadas maestras del guión que creo que sirve muchísimo para las personas que trabajan en medios audiovisuales y en comunicación social, y es cómo utilizar un recurso que están entregando una idea original y volverlo algo práctico que se pueda ejecutar en el cine. ¿Ustedes se imaginan cómo era elaborar a una niña en imagen generada por computadora de 1 año hablando? Eso hubiera sido algo muy evidente y aunque tenemos mucha tecnología, hubiera sido algo muy extraño que quizás hubiera hecho caer el valor de la película. ¿Qué es lo que hizo el director entonces, Henry? ¿Frente a qué? ¿Frente a cómo hizo que la relación del feto con la película o en cuanto a eso? Entonces lo que hizo fue que en vez de generar a la niña por computadora y haberla hecho nacer, lo que hizo fue que creó una interacción en el guión entre Rebecca Ferguson, que hace Lady Jessica en el papel, y la niña que está en su vientre, y dialogan, y de hecho la niña también en algún momento habla con Paul, ¿no? Que luego la muestran adulta y es interpretada por una actriz que pues mucha gente ama hoy en día, también tiene una hoja importante, que es Anya Taylor-Joy, que es la misma de Gambito de Dama y otras películas, bueno, no tan exitosas como ahora últimamente. Pero eso es una jugada maestra respecto al guión. Es decir, esas son las cosas que hacen a una película exitosa. Yo recuerdo muy bien que cuando me llevaron a ver las películas de Crepúsculo, unas me parecieron buenas, otras no me parecieron tan buenas, pero recuerdo que en una de las últimas películas, cuando nace la hija de los protagonistas de Bella, si no estoy mal, y de Edward Cullen, sí, lo que recordar, la niña le hicieron generar ahora, y eso generó incluso en el cine, cuando estábamos ahí, había gente que decía que la niña parecía muy falsa, pues porque se veía que estaba generada por computadora, sí, y en este caso sí fue así. Eso es una forma de economizar muchos recursos, y es una forma de hacer que la gente se enganche más, porque Rebecca Ferguson, que se hace un gran papel en la primera película y acá sube el nivel, se muestra como una mujer calculadora,
porque ella está manipulando a los Fremen para que de alguna forma crean obligatoriamente en Paul, y a su vez la niña también está maquinando y planeando cosas. Por eso al final de la película, ¿qué es lo que pasa? Que salen a la guerra. Paul sale a la guerra contra las otras casas que no lo aceptan como emperador, ¿cierto? Y ella le dice ahí a su hija que está en su vientre, le dice: tu hermano no fue aceptado como emperador y ahora él va a darles guerra a todas las casas de este imperio. Eso es algo que economiza muchos recursos y hace que la historia sea mejor, porque deja un abrebocas para una tercera película y la gente queda a la expectativa. Sí, porque lo que se aproxima es como él es la guerra, ¿no? De lo que se está diciendo contra las casas, el papel de Zendaya, que sería como el enemigo, que ahorita yo lo decía, y ya como el ascenso del Mesías, como se lo habían mencionado también atrás, y como todo el desarrollo de eso, ¿no? De eso. Meli, respecto, y ya para finalizar, pensábamos para nuestras audiencias que íbamos a poder tocar películas, pero puede ser que hemos quedado un poco más, pero creo que no hay ningún problema, muchachos. ¿Ustedes qué dicen? Podríamos alcanzar de hablar de una película más que pues no tenga tanto potencial como esta, pero pues lo que hemos hablado hasta ahora, ¿cómo les ha parecido? Pues a mí me parece una película que tiene mucha tela para cortar. Aparte de por uno las a nominaciones 10. Que ha tenido. Sí, es verdad. Ajá. De 1 a 10, ¿cuánto le darías a la película, Meli? Como una persona más de la audiencia. No pensemos como si estuviéramos aquí criticando la película con todo su visual, sino para una persona común y corriente que no se haya leído los libros de Duna y que no haya visto la película. ¿Tú se la recomendarías? ¿Qué calificación le darías de 1 a 10? De 1 a 10, yo le daría un 9. Un 9, perfecto. Muy Un bien. 9. Perfecto. Sí. Henry, ¿qué opina? ¿Tú, Henry? En la primera, yo no me he leído los libros en lo personal. Okay. En la primera yo lo dejaría en un 10. En la segunda yo diría que un 8. Sentí que pues por lo mismo que estábamos hablando de trasladar algo literario, algo audiovisual, siento que fue muy rápido. En un momento de la película, no sé, como en el minuto 40, todo 50, siento que avanza, que me faltan cosas. Cuando Paul va al templo, se toma el veneno como para ver las vidas pasadas y conocer la verdad y pueda tomar las decisiones correctas. Siento que en ese momento empezó como muy rápido, como a desarrollar muy rápido el personaje, me faltaron cosas. Entonces yo diría que un 8. Uno no podría comparar del libro a la película porque son formatos totalmente diferentes, ¿no? Entonces ya va de acuerdo al gusto de la persona, si le gusta leer o tener la parte visual. Esa es la otra. Sí. Yo recuerdo que en el cine, aparte de la señora que les comenté, había una persona también al lado izquierdo que no se veía las películas y parece que como el novio le estaba tratando de explicar cada cosa. Sin embargo, cuando salimos de la película, pues evidentemente en la fila la muchacha estaba diciendo: hey, esta película me parece excelente, no sé nada de los libros, pero esto me ha dejado súper requete bien. Hemos pasado un par de horas súper buenas comiéndome las palomitas, estoy feliz. Yo creo que, en mi opinión, esta película, tanto la primera como la segunda, tienen algo importante, y es que lo audiovisual, la narrativa, el guión y las actuaciones le dan suficientes argumentos para una persona que consuma cine solamente porque quiere ir a ver algo bueno, suficientes argumentos para que vaya y disfrute. O sea, para que se compre sus palomitas, su popcorn, para que se compre su gaseosita y disfrute el cine, o si no lo disfrutan en cine, la vea en su casa en una gran pantalla y la disfrute. Yo le doy a las películas a ambas 10. Primero porque en cierta forma siento que el cine de los últimos años no está entregando buenos productos, y que nos encontremos con esto es como cuando usted se encuentra plata en su bolsillo con la que no contaba. Ese es exactamente lo que me pasó a mí cuando vi la película. Y estaba viendo algo que no estaba revolucionando en sí el cine en general, pero sí era algo cinematográficamente muy bonito, era algo
muy valioso desde el punto de vista de guión, pero en general es una película, es un blockbuster que la gente puede ir a disfrutar sin preocuparse por temas de la hechura de la película, sin preocuparse por mensajes ideológicos, sin preocuparse por nada. Y eso, para mí, ya le da 10 puntos a la película. Y que la película no lo deja caer, ¿no? Eso es lo que la vuelve como tan, o sea, para disfrutarla. Pues yo siento eso, ¿no? Usted empieza a ver la película y no hay ningún momento en que baje, sino lo lleva, sube y lo mantiene, nunca lo baja, jamás. Por lo mismo que ustedes están hablando ahorita, lo de la música, del doblaje, o sea, todo uno como que se mete en la película y dice, sí, acá me tiene, y se desolla las 2 horas completamente. Claro, la gente la disfruta. Duna 3, lo esperamos. Vamos a ver Duna 3, vamos a ver a Zendaya con un papel más protagónico, pienso yo. Vamos a ver a Anya Taylor-Joy con un papel más protagónico. Sí. Pero hay un personaje que va a tener un papel mucho más protagónico que ellas dos, que en este caso va a ser Stilgar de Javier Bardem y Lady Jessica. Bueno, Paul Atreides es el protagonista definitivamente de la historia, pero creo que vamos a tener una gran entrega. Quizás no con tanta acción como esta anterior, pero sí con una muy grande historia, y creo que eso es lo que vale la pena, ver grandes historias en esta época. Bien, ya para terminar, queremos hacer comentario de una película adicional que no es una película, pues, en lo personal de la talla de Dune, pero sí, quizás lo sea para muchas personas que disfrutan el género del combate, digámoslo así, o otro tipo de películas. Y nos referimos a Roadhouse de Jake Gyllenhaal. Yo tengo mis conflictos con esa película. Voy a decirlo de una vez. Por favor. Él es muy buen actor. O sea, para mí el man es de los preferidos por películas de culto, comercial, todo. O sea, todos los papeles que el man interpreta para mí son buenos, pero en esta como que le falta, no sé, o sea, empieza bien. Es la historia de un luchador de UFC, pero es que agregan algo ahí que no me gusta, no sé. ¿Qué no te gusta? Cuéntanos, ¿qué no te gusta? Yo creo que es Conor McGregor, o sea, la actuación es pésima. Conor McGregor. Pésima, no, jamás. Y además señor, como entra caminando, es como si ese día usted fuera al gimnasio y hiciera pierna y tratara como de bajar las escaleras así, no, tal cual. Horrible. Sí. No. Yo me fijé mucho en esas escenas, ¿no? Yo decía... Yo creo que Meli estaba contenta. ¿Viste la primera donde él salió, saltó de la ventana y el man ahí caminando desnudo y yo... No, pero yo decía, no, o sea, ¿qué le pasa? El ego de las personas es muy fuerte, ¿no? Es ese tipo de personas que no nos salimos de la realidad, ¿no? Es muy común ver ese tipo de personas, pues no así de violentas y agresivas como la van a ver en esta película, pero es muy común ver las personas que siempre se creen mucho, ¿no? Siempre creen tener la certeza de todo, siempre por debajean a las demás. Pero bueno, esta película es el remake del remake. Esta película la lanzó Amazon Prime, sí, más conocida como El Duro. Esta canción, ¿vieron, muchachos? Yo ya quiero cantar. Esta película, claramente. El duro saltando ventanas, porque de resto nada más. Ay, Dios santo, vamos a hacerle spoiler a la gente entonces. Esta película ya se había creado una en 1989, pero hablando acerca de doblaje, muchachos, yo me la estaba viendo y tengo que admitir que tuve que parar esa película por el doblaje, porque no sé, es un doblaje muy forzado. ¿Te estaba torturando? Me estaba torturando la existencia. Pero que Meli, ay, mis oídos me están sangrando. Pero tú qué estás diciendo. Ay, no, horrible. Entonces yo dije, pues bueno, vamos a darle la oportunidad con este nuevo remake.
Me gustó, mejoraron, claro que sí, siempre estamos aptos para mejorar, entonces yo dije, bueno, esta es una película que yo la vería almorzando. ¿Ustedes en qué momento del día la verían? Ok, yo daría mi opinión respecto, de una vez lo respondería. Yo creo que esta película es una de esas películas que uno se ve simplemente como para despejarse un rato. Pero no es una película que usted vaya a ver por lo que explicábamos de Duna, es que todo el mundo la está viendo, la está recomendando, voy a disfrutarla. No, me parece que es una película que es sencilla, realmente es una historia que no es complicada, el guión me parece que tiene muchísimos vacíos, me parece que también tiene algunas posturas ideológicas que no me parecen necesarias en la película. Y respecto a las actuaciones, acláreme eso, ¿cuál es la postura? Ejemplo, hay posturas, y con eso que no perdamos audiencias, pero hay posturas como de cambios de lo que hubo en la película original de 1989, o sea, el remake denota ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, en 1989, el gran Patrick Swayze, que es el mismo protagonista de Ghost, La sombra del amor en español, hizo una gran película en esa época, y de hecho esa película se convirtió en una película de culto. A mucha gente no le gustó en la época, pero luego la valoraron muchísimo más cuando avanzó el tiempo. ¿Qué implica eso? Que las personas que ya disfrutaron en esa época la película ven esta nueva versión de Roadhouse, del duro, digámoslo, y les va a chocar muchísimo, porque sí hay muchos cambios. Primero, porque pues, el personaje principal de Jack Gyllenhaal se presenta como alguien que no tiene como un norte fijo, viene como traumatizado por lo que le pasó debido a la muerte de un amigo en UFC. Digamos que tiene un comportamiento autodestructivo a lo largo de la película, pero más allá de eso no me dan otro propósito para el personaje en la película y no me dicen nada más. Es decir, él trata de desarrollar bien el personaje, pero el guión sí no lo lleva a ninguna parte, y eso deja un vacío inconsciente, pienso yo, en la audiencia. Segundo, pienso que al igual que muchas otras estrellas que han entrado a Hollywood de alguna forma, la llegada de Conor McGregor a esta película para muchas personas es un plus y la van a disfrutar. Por ejemplo, si usted consume UFC y ya conoce los comportamientos de Conor McGregor, usted lo va a disfrutar porque el tipo prácticamente no actúa, es que él es así en la vida real. Es pleitero, es retador, es anárquico. Y eso, si a usted le gusta la UFC, usted va a disfrutar la película. Si usted disfruta de la UFC, del boxeo, de estos deportes de contacto, esta película para usted es un 10. Si usted es una persona común y corriente que no disfruta este tipo de películas de artes marciales, con actuaciones muy, muy, digamos así, en término medio, que no terminan de cuajar, con efectos especiales normales para una película de esta época, yo le daría a la película un 5 realmente, pero pues hay películas de 5 que usted puede ver y simplemente desconectarse. Yo esta película también me la vería en un almuerzo, no me la vería en una cena, pero sí en un almuerzo. Sí, no, en una cena no. Ya. Porque usted en la cena digamos que se puede acostar en su salita, come, va viéndola y la disfruta, pero esta película es como, me la encontré en el bus mientras acción, entonces la veo como por descarte, algo así. Pero no, me parece que cometieron un error los de Amazon Prime al intentar, digamos, incluir tan rápido a Conor McGregor sin tanta preparación en la actuación, sin tantas cosas, pero pienso que de alguna forma esta es la entrada de Conor McGregor al cine y creo que ya era una cosa inevitable. Es decir, Henrycillo, ¿vas a seguir viendo a Conor McGregor o me vamos a tener que seguir hablando? Con tal de que mejore la actuación, porque él está hoy pésimo. Sí, no, digamos que sí hay muchos, a mí me parece que hay muchos vacíos de guión. Ahora, tengo que decir algo particularmente, yo también consumo mucho UFC, consumo mucho artes marciales. Las escenas de combate para mí están medianamente logradas, es decir, no son malas las escenas de combate, se ven muy reales. Ustedes vieron la película de cabezazo que le da Conor McGregor a Jack Gyllenhaal, eso está muy bien hecho en cámara. No sé si le habrá dado o no, pero que se ve muy real. Tengo entendido que fue real, esas escenas fueron reales. Bueno, algunas fueron reales, sí. Recuerdo una entrevista que le hicieron a Conor McGregor donde él llegó a un acuerdo con Jack Gyllenhaal para hasta cierto punto tener contacto fuerte para que se viera más real la película. Eso para mí es un plus porque creo que es abogar un poco a las grandes estrellas de las artes marciales y el stuntman, como hablábamos con Henry, como Jackie Chan, como Jason Statham, como Tom Cruise,
que intentan hacer sus escenas y a veces cuando combaten prácticamente están convirtiendo de realmente. O como pues Sylvester Stallone en las películas de Rocky, que a sus compañeros les exigía prácticamente que lo golpearan para que se viera muy real la película. Me parece que eso es una forma de conectar con el público. Pero por lo demás la película creo que deja muchísimo que desear en cuanto a actuaciones, en cuanto a cinematografía. Pero pues si usted le gusta la UFC, usted va a ser un 11. Es apta para ti. Sí, claro que sí. Así que no nos tomen a mal. Pienso que si gustan este género de películas la van a disfrutar muchísimo. Si no, si es una persona que no le gusta la UFC, el boxeo, deportes de contacto, no pierda su tiempo. Totalmente. Ok, muchachos, yo creo que ha llegado aquí la hora de hablar un poquito de noticias del cine para ir cerrando con toda nuestra audiencia. Y entonces, ¿con quién arrancamos? ¿Que arrancamos con Henry? Uy, bueno, está bien. Listo, Henrycillo. Uf. Bueno, mi recomendado, pero eso se ve grande. Bueno, es Rose Island, es la isla de las rosas. ¿Qué pensarían ustedes, muchachos, en Netflix? En Netflix okay. Se acaba de estrenar esta semanita para que puedan verla ya. ¿Qué pensarían ustedes de estar en aguas internacionales donde todo se puede hacer? Llegar allá donde está una persona que es el presidente que construyó una isla, muchachos. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué harían en un sitio donde no hay reglas de nada, no hay ley? Descansaría. Como en los Simpson cuando están en el barco, los changos ahí dándose cuchillo, algo así, muchachos. Pues yo pensaría que, no sé, una historia de la vida real. Yo recuerdo bien cuando estaba en el bachillerato nos enseñaron acerca de un principado que llamaba el principado de Sealand, sí. Y pensaría que para poder llegar, pues para poder vivir así como dice Henry, pues hay que tener un bote, ¿no? Porque hay que llegar hasta la plataforma. Yo recuerdo que nos explicaban que era una especie de profesor, un profesional que intentó comprobar que uno podía fundar un país con sus propias normas y reglas desde que estuviera en territorio internacional. Y de hecho, pues aunque ningún país reconoció la soberanía, pues ellos se autorreconocen, o él se autorreconoce. De hecho, el profesional que tuvo la idea, se coronó como presidente, bueno, como rey, no sé exactamente cómo fue, lo podemos buscar, pero me parece que es una idea cool respecto a una especie de experimentación social, un experimento social, me parece súper cool. Sería incredible. Si eso pasara en la vida real. ¿Cuándo la lanzan? No, y eso es una historia de la vida real. Realmente hubo alguien que construyó esta isla en aguas internacionales, sí, claro. Y se proclamó como el presidente de la isla. Y hay muchos países que como así, ese man que está inventando. Y de hecho, pues, el terreno sería solo la plataforma, ¿cierto? Ajá, total. Okay. Y es solamente esa parte, es la del terreno que construyen como... Es que isla se hace referencia como al sitio, como al lugar. Necesariamente no es una isla con arena, sino es el sitio geográfico donde está ubicada como tal la base que vemos ahí en la pantalla, donde ellos construyeron como toda la plataforma ahí para que armen sus parrandas, sus negocios turbios y todo eso. Y es muy chévere como cuentan la historia de cómo él construyó una isla ya, cómo consiguió agua potable, todo. O sea, es bueno. Bueno, pero Henrycillo, dígame qué es una película, eso es una serie, ¿cuándo la lanzan? ¿De qué? No, es una película. Es una película de una historia de la vida real. ¿Es de Netflix, de Amazon, de qué es? De Netflix. ¿Y ya la lanzaron? Sí, esa semana. Ok, para que la gente entonces se meta a su plataforma y pueda verla, que puedan disfrutarla y si le va muy bien, pues la vamos a tener aquí en Popcorn Project para poder darle una pasadita, una vueltica y darle una buena calificación, o bueno, la calificación que se merezca, ¿no, Meli? Claro que sí, ¿cómo de que no? La tendremos aquí en nuestras manos, sí, señores. Perfecto. Pues bueno, yo les traigo...
Compárteme, Meli, por favor. Chan, 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 chan. Segundo. El foley de nuestro programa. Ok, Meli, ¿qué nos va a hacer el día de hoy? Bueno, esta es una película. Volvió la gran Scarlett. Exactamente. Exactamente, muchachos. Esta película sale el 11 de julio. O sea, aproximadamente sale, si no estoy mal, el otro... No. ¿Dentro de 15 días? No. Bueno, sale el 11 de julio, muchachos. Sale el 11 de julio. Esta es una comedia, drama. Es protagonizada por esta bella mujer, Scarlett Jackson. Y no, Scarlett pues, Johansson. Bueno, Scarlett Johansson, perdóname. Exactamente. Exacto. Esta película está basada se llama Llamada para mejorar la imagen pública de la NASA. Entonces esta película es como interesante porque estos actores prometen muchas cosas, ¿no? Estos actores son súper reconocidos en el medio. Por ejemplo, este actor principal ha estado en, ¿cómo se llama esta serie? O esta película de Querido John. Exacto. Dear John. Channing Tatum es un crack, me cae súper bien. Exacto, entonces para que vayamos a verla y apoyar al cine, porque bueno, ya sabemos que es el séptimo arte y estaremos acá pendientes cómo resulta esta película. Ok, Meli, muchas gracias. Perfecto, entonces todos a ver, ¿esta película va de alguna plataforma o va directo a cines? En cine. Perfecto, para que lo vayan a ver, País Nieto de Moon, 10 de julio, muchachos, próximamente. Y ahora vamos con el último recomendado, que es... Bueno, realmente es una noticia, ¿no? No estamos recomendando solamente cine, sino que estamos haciendo una evaluación. Resulta que James Gunn, el nuevo presidente de DC Comics, va a lanzar el nuevo universo cinematográfico de DC con Superman Legacy. Esta imagen no es una imagen nueva, digamos que lleva algunas semanas ya circulando, pero he notado que hay una reacción en muchos círculos, por lo general negativa, respecto a este nuevo Superman y a su uniforme, ¿no? Quizás mucha gente sí le gustó de una vez, hubo crítica respecto al uniforme, pues ahí se puede ver que va a volver a tener calzoncillos Superman, no como pues las últimas versiones de Superman de Henry Cavill, pues aquí ya vemos que tiene calzoncillos. Y una cosa que no me gustaba muchísimo es que James Gunn es el mismo director de Guardianes de la Galaxia 1, 2 y 3. Me parece que hizo un excelente trabajo con las películas. Me encanta muchísimo los papeles de Chris Pratt, de Zoe Saldana en estas películas. Bueno, de todos, Bradley Cooper, Vin Diesel, todo. Me parece que la película de producción es muy, muy buena. Pero creo que está imprimiendo algo de ese universo acá. Miren que el uniforme, y eso es lo que la gente está criticando en redes sociales, el uniforme de Superman no se ve ajustado como se veía la imagen de Henry Cavill, no se ve como se veían en otras presentaciones de Superman, se ve más suelto, se ve un poco distinto. Pero bueno, la noticia que tengo es que mucha gente empezó a criticar bastante en redes sociales, y más que recibir algo favorable a este nuevo universo cinematográfico, se están presentando críticas profundas al producto. No ha sido lanzado y ya recibe bastantes críticas, y recordemos que DC ha sufrido mucho, no le ha ido muy bien, ha tenido muchos, pero muchísimos fracasos en taquilla, y más que eso no está logrando conectar con ningún público. No sé si James Gunn lo logre. No sé si el retiro de haber expulsado a Henry Cavill de esos proyectos le ayude bastante al proyecto, o al contrario lo termina de hundir antes de que arranque. Pero bueno, para todos los seguidores del género de superhéroes, y sobre todo los seguidores de Superman, Batman, de todos los superhéroes de DC, estas son las últimas noticias de Superman Legacy. Vamos a ver qué tal, si nos sorprende o no en cine. Todavía no tengo clara la fecha de estreno, no se ha definido bien, pero pues cuando venga vamos a charlar no lo sé, bravo de eso Superman realmente.
Sí, no, Y yo pienso que lo hacen muy ochentero, ¿no? Como muy ochentero. Superman de los 80. Sí. Yo pienso que están tirando el estilo por los 80. Siento que van a retomar, no sé, de los villanos que tiene Superman. Tendrán que ponerme a un Lex Luthor también ahí que sea al nivel. O un Zor, no sé, un villano que le dé la talla también, no sé. Pero sería bueno verlo. Pues ojalá que vengan con todo, pero que vengan con algo y que pues nos sorprendan, como dice Henry. Creo que ya DC Comics no da para más fracasos y si no, empezamos a enterrar esa nueva franquicia. Dios. Bueno, muchachos, pues eso ha sido todo por hoy en Popcorn Project número 1. Esperamos que pues estén con nosotros en nuestras redes sociales, que estén aquí en YouTube, que estén en Twitch, que estén en X, ya no se llama Twitter, X, y también nos acompañen en todas las demás plataformas como Spotify. Yo creo que ya con eso nos despedimos, muchachos. No sé si hay algo más que quieran comentar para cerrar el podcast. Entonces, por el lado de Meli, ¿tienes algo por ahí? Debemos con cara de que quieras botarnos una noticia. No. ¿Recomendado? Pensé que se me había ido el internet. Pero sigan conectados con nosotros en Popcorn Project en un nuevo episodio. Esto ha sido todo por hoy. Bye bye. Muchachos, un abrazo a todos. Me encanta charlar.